Y seguimos en su podcast favorito, Amigos sin Vergüenza. Ayer pasó un acontecimiento que, digamos, que ha dado mucho de qué hablar en la población dominicana y fue, pues, un caso que se dio en los tribunales. Y es un caso que se dio completamente, un juicio, perdón, que se dio completamente virtual. Y ha dado mucho de qué hablar en lo que es la población dominicana por el tiempo también que duró, que fue de 6 horas. No sé si ustedes escucharon algo de eso respecto a eso, chicos. Así es, así es. Sí. Eh, Jesús, a propósito de esto, también es bueno que nuestros oyentes sepan cuál es el significado de delitos sexuales. Y estos son actos que atentan contra la libertad sexual de las personas, independientemente de su edad, su sexo, su nacionalidad, estatus social. Estos usualmente van a estar relacionados con lo que es la violencia doméstica, la violencia de género y del maltrato infantil. Sí, que de hecho de delito sexual fue de lo que se trató el juicio, ¿no? No sé Sí, si eso quiero, Janine sabe que, o algo de sea, eso. quiero decir que había escuchado de ese caso y me llamó muchísimo la atención. Y quiero decir, para aclarar, que quiénes son los agresores. O sea, normalmente siempre pensamos que los agresores son personas desconocidas, o sea, personas que nos ven en la calle. Pero no, o sea, la mayoría de veces los agresores son personas que nosotros conocemos. O sea, aproximadamente de 7 a 10 personas de asaltos sexuales son cometidos por un conocido, o sea, por de la víctima. O sea, puede ser un tío, puede ser un vecino o un amigo muy recurrente de la familia. O sea, a veces se utiliza el término de violación sexual ocurrida, o sea, durante un día, una cita, un encuentro, para referirse a una violación sexual de parte de un conocido. O sea, que la persona, la víctima sí conoce sobre eso. Sí, es bueno saber el quién, siempre. Sí. Así Efectivamente, es. compañeros, por eso también debemos de tomar en cuenta los diferentes tipos de delitos para que las personas puedan llegar a comunicar y puedan saber cómo se maneja esta situación. Mediante los tiempos, los delitos sexuales siempre han cambiado y han evolucionado históricamente, cambiando algunos casos de naturaleza, algunas denominación, como suceden con delitos antiguos como violación, estupro, entre otros casos. Debemos de tomar en cuenta que la violación, que algunas legislaciones conocen, ha cambiado mucho. Sin consentimiento de la persona, debemos de tomar en cuenta que en este caso los menores de edad van variando la edad de consentimiento. Según algunos países desarrollados, como Estados Unidos, un adulto es luego de los 21 años, pero en nuestro país un adulto es después de los 18 años, pero aún así puede tener la potestad de decir que no ante cualquier interferencia de violación. En cuanto al estupro, que hoy en día se está viviendo mucho, es cuando se define por la penetración sexual de una persona menor de edad, casi siempre adolescente, con consentimiento de la víctima, pero hay que tomar en cuenta que no podemos caer en ganchos, que una persona siendo menor de edad no tiene decisión para poder decir que puede tener relaciones sexuales. Así es, Daira. Y esto abarca otros conceptos, no solamente incluye el estupro, la violación, sino que cosas un poco más sencillas se podrían decir, como la corrupción de menores, que en algunos países se ha tratado de erradicar, de eliminar el exhibicionismo sexual, el acoso sexual y la pornografía. También son delitos que son importantes que las personas conozcan para que puedan denunciar correctamente en el momento de que sean víctimas de situaciones como estas. Y así como decías, la edad según los países en cuanto a cada uno de estos aspectos varía y es importante conocerlo porque de acuerdo a la edad que tenga la víctima puede cambiar la pena incluso. Bien, excelente. Ahora, ustedes hablaron mucho sobre conceptos generales y todo eso, pero yo quiero como introducirme hacia el marco legal de la República Dominicana con respecto a estos delitos sexuales. Entonces, aquí tenemos el artículo 330 que nos dice que constituye o se refiere a una agresión sexual cuando hay una acción sexual, pero que se comete con violencia, con amenaza, con sorpresa o con engaño. Ahora, el artículo 331 nos dice que hay una violación cuando hay cualquier acto de penetración sexual que sea de cualquier naturaleza, porque los abusadores, vamos a decirle así, ¿verdad? No solamente utilizan sus Exacto. miembros, sino otras cosas.
para realizar el acto de penetración y que ese acto de penetración sea cometido contra una persona mediante violencia, amenaza, sorpresa. Ahora bien, ¿cómo será castigada? Le vamos a poner, o sea, según el marco legal de la República Dominicana, se le castiga con una pena de 10 a 15 años. Ahora, si tiene un chelito por ahí guardado, ¿verdad? Se le pone una multa de 100,000 a 12,000 pesos. Así es, continuando con lo que dice nuestra querida amiga Merlin, el artículo 332 de esta misma ley establece que la persona que incurra en una actividad sexual no consentida en una relación de pareja, oigan bien, empleando la fuerza, violencia, intimidación o amenaza, será sancionado de esta igual manera. Y también el artículo 333 establece que toda agresión sexual que no constituye una violación se castiga con prisión de 5 años y una multa hasta de 50,000 pesos. Mientras que el artículo 333-1 dicta que la exhibición de todo acto sexual y exposición de órganos genitales realizada a la vista de cualquier persona en lugar público se castiga con prisión de 6 meses a 1 año y una multa de 5,000 pesos. Bueno, ahora mismo vamos a estar presentando el caso que hemos estado hablando. Espera, Ángel, disculpa que esto todavía no se acaba, porque es importante que la gente sepa por qué es importante denunciar una violación. En caso de, existen diferentes mecanismos en el Poder Judicial que ofrecen atención a la víctima para enfrentar este suceso, porque es fundamental también cuando este tipo de cosas suceden, iniciar una investigación con la mayor brevedad posible. Y entonces, ¿dónde en nuestro país se puede denunciar un delito sexual? Hay líneas que están trabajando, que están encargadas de ello. La línea de vida es un servicio que se ofrece a través de una central telefónica a los ciudadanos y las ciudadanas. Les registro y la atención es gratuita y efectivo. Esta línea fue puesta en funcionamiento por la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional en el año 2006. El teléfono es 809-200-1202 y queda en la Avenida México, número 38, en Gasco, en el Distrito Nacional. Está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la medianoche. Así que ya saben. Bueno, recuerden seguirnos en nuestras plataformas, darle like, comentar y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro podcast y seguimos con el caso. Buenas a todos los presentes. Doy inicio a la audiencia virtual del día de hoy en consecuencia de la pandemia del COVID-19 en el caso del Estado contra el acusado, el señor Ángel Manuel Meranzuero, acusado de lo que es un delito sexual. En esta sala se busca administrar justicia de manera imparcial conforme a las leyes vigentes. Buenas tardes, su señoría. El Estado presenta cargos contra el acusado Ángel Manuel Meranzuero por delito sexual perteneciente al artículo 330 del Código Penal de la República Dominicana. Señalaré que contamos con pruebas contundentes que respaldan esta acusación, incluida una prueba de ADN que vincula al acusado con el crimen. Buenas tardes, su señoría. En representación del acusado Ángel Manuel Meranzuero, deseo hacer constar que mi cliente se declara inocente de los cargos imputados en su contra. Sin embargo, admitimos que hay una relación entre mi cliente y la víctima. Además, cuestionamos la interpretación de estos eventos como un delito sexual. No se ha demostrado, más allá de una duda razonable, que mi cliente actuó sin consentimiento de la víctima. Gracias a ambos por sus inconvenientes. Llamaré a la víctima al estrado para que testifique sobre cómo ocurrieron los hechos. Su señoría, antes de que la víctima testifique, solicito que se tenga en cuenta que su declaración puede estar influenciada por el trauma emocional del evento y que podría no ser completamente objetiva. Anotado, abogado. Sin embargo, procederemos con el testimonio de la víctima. Señora Daira Montero,
¿Jura usted decir la verdad, solamente nada más que la verdad? Lo juro. Por favor, cuéntanos lo que recuerdas de que sucedió ese día. Yo recuerdo que estábamos discutiendo y luego de la nada él se salió de control, comenzó a golpearme, me agarró del cuello y me empujó contra la pared. No podía respirar. Luego él comenzó a forzarme y me agarró y no puedo seguir. Lo siento mucho. Recuerda que no necesitas continuar si no te sientes cómoda. Pero, ¿crees que puedas describir lo que sentías en ese momento? Lo siento, pero no recuerdo mucho. Recuerdo, recuerdo que tenía mucho miedo. No podía hacer nada. Quería detener ese momento y no podía pararlo. Su señoría, por favor, solicito que se admita el testimonio de la víctima como evidencia en este caso. La defensa, ¿tiene alguna objeción? No, su señoría. Admito como evidencia, llamaré a la perito forense al estrado para testificar sobre las heridas de la víctima y su relación con el delito. Doctora Castillo, ¿jura usted decir la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Buenas tardes, Su Señoría, y todos los aquí presentes. Después de examinar a la víctima, puedo confirmar que presentaba múltiples contusiones y hematomas en el rostro, en los brazos y en el cuello. Si me permite, procedo a presentar las evidencias. Además, habían signos de estrangulamiento en su cuello y lesiones en la zona genital, además del ADN obtenido de la víctima que concuerda con el ADN del acusado. ¿Puede confirmar si estas lesiones son consistentes con un ataque físico y sexual como el descrito por la víctima? Sí, las lesiones observadas son consistentes con un asalto físico y sexual, como el descrito por la víctima. Además, el patrón de las lesiones sugiere un ataque violento y prolongado. No tengo más preguntas, su señoría. La defensa, ¿desea interrogar a la perito forense? Sí, su señoría. ¿Puede confirmar, doctora, que su análisis forense no está sujeto a posibles errores? Como profesional, siempre procuro seguir los procedimientos estándares y las mejores prácticas en mi análisis forense. Sin embargo, como en cualquier campo científico, siempre existe la posibilidad de error humano. Entonces, ¿podría haber alguna posibilidad de que las lesiones hayan sido malinterpretadas o mal diagnosticadas? Es muy poco probable, pero no puedo descartar completamente esa posibilidad. Su señoría, solicito que se tenga en cuenta la posibilidad de errores en el análisis forense al considerar el testimonio de la perito. Anotado, abogado. Gracias, doctora. Puede retirarse del estrado. Gracias, su señoría. Honorables miembros del jurado, hemos escuchado el testimonio de la víctima y de la perito forense, que han proporcionado una clara imagen de los eventos que ocurrieron ese día. Las lesiones sufridas por la víctima son consistentes con un ataque violento, como le describe su testimonio. Además, la presencia del ADN del acusado en la muestra recolecta y refuerza aún más la conexión entre el acusado y el delito. Entonces, basándonos en esta evidencia, les pido que por favor consideren al acusado como culpable de los cargos presentados en su contra. Honorables miembros del jurado, la defensa reconoce que la víctima ha sufrido lesiones graves, pero cuestionamos si nuestro cliente es el responsable de estas heridas. ¿La fiscalía ha presentado evidencia? Sí, pero ¿es esta evidencia suficiente para demostrar, más allá de una duda razonable, que mi cliente es el autor de dichas lesiones? Nosotros afirmamos que no lo es. No podemos ignorar las lagunas en la narrativa presentada por la Fiscalía. ¿Cómo podemos estar seguros de que las lesiones no fueron resultado de otro incidente o incluso autoinfligidas por la víctima? Sí es cierto que se encontró ADN del acusado en la escena, pero debemos recordar que el ADN no cuenta la historia completa. El hecho de que el ADN del acusado esté presente no muestra necesariamente que haya habido una agresión sexual.
puede haber otras explicaciones legítimas para la presencia del mismo en el lugar, como una relación consensuada anterior. ¿Dónde está la prueba definitiva que conecta de manera irrefutable a mi cliente con este crimen? Esas son las preguntas que aún no han sido respondidas de manera satisfactoria. Por lo tanto, les insto a que no emitan un veredicto basado en suposiciones o conjeturas, sino que existan pruebas sólidas y concluyentes antes de condenar a mi cliente. Gracias a ambos abogados por sus argumentos finales. El jurado se retirará para deliberar y emitir un veredicto. Vamos a un breve receso. Buenas. Luego del receso, los jurados han deliberado, según lo establecido por el tribunal, que se ha demostrado que el acusado sujetó con violencia a la denunciante, la arrojó a la pared a pesar de sus reiteradas negativas y su deseo de marcharse. La sentencia concluye que este comportamiento constituye una violación al no contar con el consentimiento de la víctima, empleando la fuerza y llevando a cabo el acto sexual. Por ello se ha demostrado que el acusado, el señor Ángel Merán Suero, será culpable de los delitos que se le imputan y es sentenciado a 11 años que deben ser cumplidos en la cárcel de Najayo de hombres. Muchas gracias.